El martes por la mañana, cuando saqué la basura, me crucé con mi vecino, que se acercó y me dijo con expresión preocupada: «Necesito decirte algo importante. Tu esposa y tu hijo te están ocultando algo». Desde ese momento instalé cámaras ocultas en secreto. Pero cuando revisé las grabaciones, casi dejé de respirar al ver quién aparecía en la pantalla. Mi corazón se hizo pedazos, pero recuperé la compostura con rapidez. Pronto les devolvería todo como correspondía por las mentiras que habían sembrado a lo largo de todos estos años de mi vida. De verdad agradezco que estés aquí. Deja un comentario. ¿Alguna vez descubriste un secreto que lo destruyó todo? ¿Cómo lo manejaste? Nota rápida. Esta es una historia ficticia creada con fines de entretenimiento. Los personajes y los hechos son imaginarios. Aunque las emociones puedan resonar profundamente, cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Ahora, comencemos. La bolsa de basura se sentía más pesada de lo habitual aquella mañana de martes, 12 de febrero de 2024, a las 7 en punto. Salí al camino de entrada de mi casa en Desert Tree, Scottsdale, y el invierno de Arizona me recibió con ese aire fresco de 65 grados que hace que las mañanas de febrero sean casi perfectas. Casi la temperatura en la que no necesitas chaqueta, pero el frío aún así te despierta más rápido que el café. El vecindario estaba tranquilo a esa hora. La mayoría aún estaba dentro preparándose para el día. El desierto de Sonora se extendía más allá de nuestra urbanización, lleno de saguaros y colinas rocosas que se teñían de dorado bajo el sol temprano. Siempre me habían gustado las mañanas así. 26 años en esta casa y aún apreciaba la vista. Iba a mitad de camino hacia los contenedores cuando noté a Frank Wilson de pie cerca de la acera. Frank vivía 3 casas más abajo. 67 años, cartero jubilado, viudo desde hacía 2 años después de que Linda muriera de cáncer de mama. Buen hombre, de los que mantienen el césped impecable y siempre saludan al pasar en coche. Nos habíamos ayudado con trabajos del jardín a lo largo de los años, compartido cervezas en fiestas del vecindario, lo típico entre vecinos. Pero ahora no estaba haciendo jardinería. Solo estaba ahí, esperando. «Buenos días, Frank», le dije, levantando la bolsa hacia el contenedor de reciclaje. No devolvió el saludo de inmediato, solo me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Preocupación? ¿Lástima? Algo que me encogió el estómago antes incluso de que abriera la boca. «Michael». Dio un paso más cerca, mirando de reojo hacia mi casa como comprobando si alguien podía oírnos. «Tenemos que hablar de hombre a hombre». Dejé la bolsa de basura en el suelo con lentitud. «¿Todo bien?» Frank se quitó la gorra de los Arizona Cardinals, la que llevaba todos los días sin excepción, y la giró entre sus manos. Conocía a ese hombre desde hacía 15 años y jamás lo había visto incómodo. Ni siquiera en el funeral de Linda. «Ha estado viniendo alguien a tu casa», dijo en voz baja. «Cuando te vas de viaje por trabajo». El aire de la mañana se sintió de pronto mucho más frío que 65 grados. «¿Cómo que alguien?» «Un hombre». La mandíbula de Frank se tensó. Empecé a notarlo hace, no sé, quizás 6 meses. Al principio pensé que sería un familiar o algún contratista que habías contratado, pero siguió ocurriendo. Siempre el mismo patrón. Llega alrededor de las 10 de la noche y se va a las 6 de la mañana. Siempre las noches en que estás de viaje. La boca se me secó. «Frank». Audi negro, A7, modelo nuevo, quizá 2022 o 2023. Tiene su propia llave, Michael. Entra como si fuera el dueño. Alto, pelo gris, traje caro. Parece que tiene dinero. El mundo se inclinó. No soy un hombre violento. Nunca lo he sido. Pero en ese momento quise golpear algo hasta romperlo. En lugar de eso me quedé allí, la bolsa olvidada a mis pies, intentando procesar palabras que no tenían sentido. ¿Cuántas veces? Mi voz no sonaba como la mía. Frank bajó la mirada hacia su gorra. Dejé de contar después de 1 docena. Podrían ser más. Lo siento, Michael. Debí decírtelo antes, pero pensé que quizá me equivocaba. Que quizá era algo inocente. Tal vez. No. Levanté una mano. No importa, Frank.
Me lo estás diciendo ahora. Eso es lo que importa. Asintió, claramente aliviado. Si necesitas algo. Lo agradezco. Recogí la bolsa con manos que ya empezaban a temblar. De verdad. Nos quedamos allí un momento más. Dos hombres de mediana edad en una tranquila urbanización de Scottsdale. Uno de nosotros acababa de destruir el mundo del otro con unas pocas frases. «Cuídate», dijo Frank finalmente, volviéndose a poner la gorra. Lo vi regresar a su casa y luego me giré hacia la mía, la casa colonial española de 2 plantas que habíamos comprado en 1998. 4 dormitorios, 3 baños, jardinería desértica, valorada en unos $780.000 según la última tasación. Catherine había elegido cada detalle: las tejas de terracota, las vigas de madera del salón, la fuente del patio trasero. Nuestro hogar. Entré de nuevo y el olor familiar del café de la mañana me golpeó. Catherine estaba en la cocina, de espaldas a mí, sirviendo café en su taza favorita, la que decía la mejor mamá del mundo, el regalo que Austin le había hecho por el Día de la Madre años atrás. Llevaba su bata de seda azul, el cabello oscuro aún húmedo de la ducha. 26 años. Conocía esa bata. Conocía la forma en que sostenía la taza. Los pequeños sonidos que hacía por la mañana. Como siempre miraba el móvil mientras el café se preparaba. Creía conocerla. «Hola, cariño», dijo sin volverse. «¿Has estado un rato fuera? ¿Todo bien?» «Sí». La mentira sabía a cobre en mi boca. Solo hablando con Frank. Austin estaba en la mesa, 26 años, pegado al teléfono como siempre, seguramente navegando por redes sociales o lo que fuera tendencia esa semana. Vivía con nosotros desde que abandonó Arizona State hacía 4 años. No lograba mantener un empleo, no parecía encontrar su camino. Habíamos sido pacientes, apoyándolo, esperando que se ubicara. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Todo parecía normal. Catherine bebiendo café, Austin con el móvil, las noticias de la mañana sonando en el salón, el aroma de su jabón de lavanda mezclado con el café colombiano oscuro que compro cada mes en Costco. Normal. Excepto que ya no lo era. Me senté frente a Austin, mi taza temblando ligeramente en mis manos. Me obligué a beber un sorbo, a respirar con normalidad, a mirar a mi esposa y a mi hijo y actuar como si el mundo no acabara de estallar en 1000 pedazos. Un recuerdo me golpeó sin aviso. Nuestra boda en septiembre de 1998, en aquella pequeña capilla de Paradise Valley. Catherine con su vestido blanco de encaje, sosteniendo mis manos en el altar, lágrimas en los ojos. «Te amaré para siempre», había dicho con voz firme. Yo había creído cada palabra. Había construido toda mi vida sobre ellas. Ahora ese recuerdo parecía pertenecer a otro Michael Harrison, uno que no sabía lo que yo sabía. «¿Estás bien, papá?» Austin levantó la vista. «Te ves raro». «Solo cansado», respondí. «Semana larga». Catherine se volvió y me estudió con esos ojos marrones junto a los que había despertado durante 2 décadas y media. «Mañana te vas a Houston, ¿verdad?» Houston. Otro viaje de negocios. Otra noche fuera. Otra oportunidad para que alguien con un Audi negro usara su llave. Sí. Houston. Me sonrió con la misma sonrisa que me enamoró en un picnic de la empresa hacía 27 años. «Trabajas demasiado», dijo suavemente. Miré mis manos, las mismas que habían sostenido a nuestro hijo al nacer, que habían construido una vida. Manos que temblaban tanto que tuve que dejar la taza antes de derramarla. Tal vez. Austin volvió a su teléfono. Catherine a su café. Las noticias siguieron hablando de tráfico y clima. Y yo supe que nada volvería a ser normal. El café se enfrió en mi taza mientras los observaba actuar como si nada. Necesitaba probarlos. Frank dijo algo raro esta mañana, comenté con naturalidad. El cambio fue inmediato. Los dedos de Catherine se tensaron alrededor de la taza. Austin se quedó inmóvil con el tenedor en el aire. Solo un segundo, pero lo vi. El pánico, la coordinación, luego la recuperación. «¿Qué dijo?», preguntó Catherine con una sonrisa forzada. «Mencionó actividad inusual cuando estoy de viaje. Un coche llegando tarde por la noche».
Catherine rió demasiado rápido. Michael, cariño. Frank tiene 67 años. Desde que murió Linda anda confundido. Ya sabes cómo pueden volverse los mayores. Sí, papá, añadió Austin. Seguro vio algo en otra casa y se equivocó. Los observé con atención. No me miraban del todo a los ojos. Sus manos temblaban apenas. Y se lanzaron una mirada fugaz, coordinada, ensayada. 26 años de matrimonio te enseñan a leer a tu pareja. 26 años de ser padre te enseñan cuando tu hijo miente. Estaban mintiendo. Tienes razón, dije despacio. El alivio fue evidente. Austin aprovechó. Papá, ya que estamos, ¿podrías transferirme 1.500 extra este mes? Tengo gastos inesperados. Lo miré. 26 años, viviendo en mi casa, pidiendo dinero mientras me mentía a la cara. ¿Qué gastos? Cosas, ropa para entrevistas, deudas con amigos. Catherine lo apoyó de inmediato. Nuestro hijo necesita ayuda, Michael. Dejé que el silencio se extendiera. Luego asentí. Claro. Te lo transfiero esta noche. El alivio fue instantáneo. Gracias, papá. Catherine me apretó la mano. Eres un buen padre. Su mano estaba fría. Hola mía. Debo prepararme para el trabajo, dije. No olvides Houston mañana, recordó ella. ¿Cómo olvidarlo? Salí de la cocina, pero en vez de bajar al dormitorio, subí las escaleras. Había un punto en el rellano donde el sonido subía perfecto desde la cocina. Lo descubrí años atrás. Subí despacio evitando los escalones que crujían. Me apoyé contra la pared y esperé. No tardaron. Austin, esto es serio. Si tu padre instala cámaras. Mamá, relájate. Papá no sospecha nada. Mis piernas casi cedieron. Dile a Douglas que sea más cuidadoso. Ya le escribí. Dice que papá es el tonto perfecto que solo piensa en el trabajo. El tonto perfecto. Me mordí la lengua hasta saborear sangre. Además, me debe 750 este mes más 500 extra. 750 al mes por guardar silencio sobre la aventura de mi esposa. Douglas Anderson. Mi jefe desde hacía 8 años. Alto, pelo gris, siempre impecable. Conducía un Audi negro A7. Él organizaba mis viajes. Sabía cuándo yo estaría fuera. La náusea me golpeó. Tengo que irme, dijo Austin. Forcé mis piernas a bajar con paso normal. Catherine lavaba su taza, tarareando. Me voy al trabajo, dije con voz firme. Que tengas buen día, respondió sonriendo. Te quiero. Las palabras me revolvieron el estómago, pero las devolví. Caminé por el garaje hasta mi Ford F-150, 5 años, impecable. El tonto perfecto. Cerré la puerta, puse la llave y me quedé sentado. 3 minutos pasaron. Pensé en Douglas, en las cenas en casa, en su sonrisa, en cuántas noches estuvo en mi cama mientras yo viajaba. Pensé en mi hijo cobrando 750 al mes. Si eran 6 meses, 4.500. Si 10, 7.500. Si un año, 9.000. Encendí el motor y salí del camino de entrada con los mismos movimientos de siempre. Pero al alejarme de esa casa, supe que nada volvería a ser igual. El tonto perfecto había terminado de dejarse engañar. El perfil de Phoenix se extendía más allá de mi ventana del 5º piso en Core Construction Group, pero yo no lo estaba viendo. Había conducido los 23 kilómetros desde Scottsdale hasta el centro en piloto automático, sin apenas registrar los otros coches en la 101. Ahora estaba sentado en mi escritorio, rodeado de planos y especificaciones de proyecto que bien podrían haber estado escritas en un idioma extranjero. Los números en mi pantalla se mezclaban borrosos. Los dibujos de CAD no tenían sentido. Lo único que veía era la cara de mi hijo al otro lado de la mesa del desayuno. Lo único que oía era la voz de Catherine subiendo desde la cocina. Solo asegúrate de que tu padre siga ciego. Mis manos se movían por el teclado por costumbre, abriendo hojas de cálculo en las que no podía concentrarme.
Pero mi mente hacía otros cálculos ahora. El tipo de cuentas que ningún ingeniero quiere hacer. 18 viajes de trabajo en los últimos 6 meses. Los conté de camino, tachándolos mentalmente. Houston, 3 veces. Denver, 2. San Diego, Albuquerque, Las Vegas, Tucson. Una media de 3 noches por viaje, algunos más largos. 54 noches fuera de casa. 54 oportunidades para que alguien con una llave aparcara su Audi negro en mi entrada. 54 oportunidades para cruzar mi puerta. 54 noches en mi cama con mi esposa, en mi casa. Los números me daban náuseas. Buenos días, Michael. Levanté la vista. Douglas Anderson estaba en el marco de la puerta. 1,88 m. Pelo gris peinado a la perfección. Ese corte caro que te haces en esos sitios exclusivos de Kierland Camens donde te cobran $80 solo por recortarte. Traje color carbón con finas rayas, que probablemente costaba más que la cuota mensual de mi camioneta. Quizá $2,000. Quizá más. Era exactamente como lo había descrito Frank, hasta la forma segura de caminar, como si fuera dueño de cada habitación en la que entraba, porque lo era. Mi oficina, mi agenda, mi casa cuando yo no estaba. Logré que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Douglas entró con las manos en los bolsillos, totalmente tranquilo. Habíamos trabajado juntos 8 años. Me había contratado cuando Core estaba expandiendo su división de ingeniería industrial, me ascendió 2 veces, me dio proyectos que construyen carreras. Yo había confiado en él, lo había respetado, lo había invitado a mi casa. Te necesitamos en Houston la semana que viene, dijo. El proyecto de la refinería, están teniendo problemas con las especificaciones del sistema de enfriamiento. Necesitan tu experiencia. 4 días, quizá 5. 4 días, quizá 5. El cálculo atravesó mi cabeza automáticamente. Mínimo 4 noches. 4 oportunidades más. 4 veces más en las que él tendría mi casa para él solo mientras yo estaba a miles de kilómetros resolviendo problemas para una empresa que le pagaba a él, para enviarme a viajes que servían a sus propios intereses. Él controlaba mi agenda, elegía mis asignaciones, decidía cuándo viajaba y por cuánto tiempo. Había estado creando sus oportunidades todo el tiempo. Houston, repetí, forzando mi rostro a una expresión que esperaba que pareciera la preocupación normal por el trabajo. Claro, ¿cuándo salgo? El jueves. Douglas sacó el móvil, revisando algo. Haré que Amanda reserve tu vuelo. United directo, el de siempre. ¿Todo bien? Pareces un poco distraído. Yo era un hombre de 52 años mirando a mi jefe, el hombre que se acostaba con mi esposa, que le pagaba a mi hijo por su silencio y tenía que fingir que todo estaba bien, que yo solo era un empleado fiable pensando en especificaciones de enfriamiento en lugar de pensar en matar a alguien. Solo cansado, dije. La mentira salió suave, natural. No dormí bien. Lo de Houston no hay problema. Te confirmo los detalles del vuelo esta noche. Douglas sonrió y me dio una palmada en el hombro, como si fuéramos amigos, como si no me hubiera llamado el tonto perfecto delante de mi hijo. El contacto me revolvió la piel. Me obligué a no apartarme, a no reaccionar, a no agarrarle la muñeca y partirla. Por eso eres mi mejor ingeniero, Michael, dijo. Siempre fiable. Confiable, constante, predecible, el tonto perfecto. Se fue, sus pasos alejándose por el pasillo hacia su oficina de la esquina, la suite ejecutiva, el lugar donde ganaba 6 cifras y decidía qué proyectos tenían prioridad y qué ingenieros iban a dónde. Me quedé en el silencio de mi oficina, rodeado por la evidencia de 15 años de trabajo en esa empresa. Reconocimientos en la pared, fotos de proyectos terminados, una placa del año pasado por haber completado la planta de Tempe antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Mi teléfono vibró. Catherine, no olvides hacer la maleta esta noche. Te quiero. Un recuerdo me golpeó sin aviso, nuestra recepción de boda, hace 26 años. Catherine me arrastró a la pista riendo, su vestido blanco girando alrededor. Soy la mujer más afortunada del mundo, había dicho, apoyando la cabeza en mi hombro. El DJ ponía algo lento. Sus amigas miraban.
Su madre lloraba de alegría. Yo le creí. Creí que yo también era afortunado. Creí en la vida que estábamos construyendo juntos. Ahora entendía que no había sido suerte. Me habían elegido, señalado, un ingeniero estable con buen ingreso y una naturaleza confiada. El tipo de hombre que trabaja duro, viaja por negocios y no hace demasiadas preguntas. El objetivo perfecto. Abrí una ventana privada del navegador y tecleé con cuidado. Instalación de cámaras ocultas, Phoenix, Arizona. Cargaron los resultados, docenas de empresas. Me puse a revisarlos de forma metódica, leyendo reseñas, comprobando credenciales, buscando algo que sirviera. Tech Secure Systems llamó mi atención. 4,9 estrellas en 200 reseñas. Especialistas en vigilancia discreta. Instalación profesional. Nadie lo sabrá. Entré a su web, leí sobre sus servicios, cámaras ocultas, grabación de audio, sistemas con activación por movimiento, almacenamiento en la nube, monitoreo en tiempo real, todo lo que necesitaba para documentar lo que pasaba en mi casa cuando yo no estaba. Guardé la página, cerré el navegador y borré el historial. Los planos en mi escritorio volvieron a enfocarse. Especificaciones, presupuestos, el trabajo normal de un martes normal para un ingeniero normal que iría a un viaje de negocios normal la semana siguiente. Excepto que ya nada era normal. Y para cuando regresara de Houston, o de donde fuera que Douglas me enviara después, tendría cámaras en cada habitación grabándolo todo, cada conversación, cada movimiento, cada momento de la mentira en la que se había convertido mi vida. Querían que yo estuviera ciego. Perfecto. Había estado ciego 6 meses, quizá más. Pero se había acabado lo de ser el tonto perfecto. Ahora iba a ser el documentalista perfecto. El olor a pollo asado me golpeó en cuanto crucé la puerta principal. 12 de febrero, 6:47 de la tarde. Salí antes del trabajo, conduje de vuelta a casa en medio del tráfico de la 101, con la mente girando en torno a especificaciones de cámaras y logística de instalación en lugar de los informes de ingeniería que debía estar revisando. Catherine había preparado mi cena favorita. Pollo asado con hierbas y verduras de raíz. La receta que perfeccionó con los años, la que hacía para ocasiones especiales, cumpleaños, aniversarios, celebraciones. La ironía no se me escapó. «Llegas justo a tiempo», dijo sonriendo mientras yo dejaba el maletín. «La cena está lista». La mesa del comedor estaba puesta con nuestra vajilla buena, la que nos regaló su tía por la boda. Servilletas de tela, velas. Austin ya estaba sentado, el móvil boca abajo junto al plato por una vez. Todo parecía una cena familiar normal. Perfecta. De revista. Me senté y vi a Catherine traer el pollo en una fuente. Piel dorada, bien sazonado, vapor subiendo junto con ese olor familiar a romero. Se me revolvió el estómago. Tiene una pinta increíble, dije, porque eso es lo que se dice. Eso es lo que diría el tonto perfecto. Pasamos los platos, llenamos los platos, hicimos charla trivial sobre nada importante. Catherine habló de su club de lectura. Austin gruñó respuestas entre bocado y bocado. Yo movía la comida por el plato, sin saborear nada, sin sentir nada salvo el peso de lo que sabía aplastándome el pecho. Entonces dejé el tenedor con cuidado. He estado pensando, dije. Viajo demasiado, me pierdo demasiadas cosas con ustedes dos. Quiero hablar con Douglas para reducir los viajes. Quizá que otros ingenieros se encarguen de las inspecciones. El cambio fue inmediato. La sonrisa de Catherine se congeló. Sus ojos se abrieron apenas una fracción de segundo, pero lo vi. Ese destello de pánico antes de controlarlo. El tenedor de Austin chocó con el plato. Pero, cariño, Catherine se recuperó rápido, la voz suave. Tu carrera. Core depende de ti. Eres su mejor ingeniero de proyectos. No es momento de bajar el ritmo. Papá, intervino Austin, urgente. Estás a punto de ser director regional, ¿no? Si dejas de viajar ahora se verá fatal, como si ya no estuvieras comprometido. Los vi trabajar en equipo, turnándose, convenciéndome de seguir en la carretera. Me necesitaban fuera. Core entenderá si necesitas priorizar a la familia, dije, probándolos un poco más. 26 años de matrimonio, Catherine.
Debería estar más aquí contigo. Entendemos cuando tienes que viajar, dijo Catherine, extendiendo la mano sobre la mía. Su tacto se sentía frío. Estamos orgullosos de tu dedicación, ¿verdad, Austin? Sí, papá, Austin asintió con entusiasmo. Tú haz lo que tengas que hacer por el trabajo. Estamos bien en casa. Estamos bien en casa sin ti. Eso era lo que quería decir. Catherine apretó mi mano. Además, has trabajado tanto para construir esta carrera. No la tires ahora. El ascenso está cerca. Unos meses más de viajes y luego tendrás más flexibilidad. ¿No será mejor? Unos meses más. Unas oportunidades más para Douglas. Unos pagos más para Austin. Dejé que el silencio se estirara como si lo estuviera pensando, como si yo fuera un hombre dividido entre trabajo y familia. Quizá tengas razón, dije al fin, suspirando como si aceptara la derrota. La carrera va primero. Solo los extraño. El alivio en sus rostros fue inconfundible. Los hombros de Catherine se relajaron. Austin volvió al pollo. Crisis evitada. Me necesitaban viajando. Me necesitaban fuera. Me necesitaban ciego. Un recuerdo me golpeó de lleno. Austin con 10 años en la final de la liga infantil. Había bateado un jonrón, el primero en un partido de verdad, y corrió directo hacia mí en la grada. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Su cara era pura alegría. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Quiero ser como tú cuando crezca, papá. El pecho se me llenó de orgullo, de amor, de la certeza de que ser padre era lo más importante que había hecho en mi vida. Ese recuerdo dolió peor que cualquier cosa que hubieran dicho hoy. Peor que tonto perfecto. Peor que saber lo de Douglas. Porque ese niño de 10 años que quería ser como yo se había convertido en este hombre de 26 que me ayudaba a destruirme por $750 al mes. Tengo que responder unos correos del trabajo, dije levantándome. Preparar Houston. Claro, cariño, dijo Catherine empezando a recoger los platos. Trabajas tanto. Subí a la oficina del segundo piso, la habitación que convertí hace 5 años, con estanterías a medida para mis manuales de ingeniería y el escritorio de pie que investigué durante meses antes de comprar. Pero no abrí el correo del trabajo. Abrí un navegador en modo privado y creé una nueva cuenta de correo cifrada, una que nunca encontrarían, que no podrían rastrear. Tecleé con cuidado. Necesito instalación discreta de cámaras. Urgente. Mi esposa y mi hijo no pueden saberlo. Disponible este jueves. Usé el formulario de contacto de Tech Secure Systems que había guardado y envié. Luego me recosté en la silla ergonómica que Catherine me regaló por mi cumpleaños hace 3 años y me quedé mirando la pared, los títulos colgados allí. Licenciatura en Ingeniería Civil por Arizona State. Máster en Ingeniería Estructural por UCLA. 15 años de certificaciones y formación continua. Tanta educación y no había visto lo que ocurría en mi propia casa. La respuesta llegó 20 minutos después, disponible el jueves a las 2 de la tarde. Paquete de 4 cámaras, $4.500. Instalación totalmente discreta, de 2 a 3 horas. AppVigil Pro para ver en remoto. Podemos proporcionar referencias. Mis dedos se movieron por el teclado. Confirmado. Enviaré la dirección por separado. Necesito cámaras en el dormitorio principal, sala de estar, cocina y entrada del garaje. Activación por movimiento. Copia en la nube. Sin cables visibles. Envié. Cerré el portátil. Me quedé en la oscuridad de mi oficina, escuchando los sonidos de mi casa abajo. Catherine con el agua corriendo en la cocina, el televisor encendiéndose. Los pasos de Austin hacia su habitación. El jueves, en 2 días, tendría cámaras grabándolo todo. Cada conversación. Cada visita. Cada momento de la verdad que había estado demasiado ciego para ver. ¿Cuánto tiempo me habían engañado? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Más? Pensé en todos esos viajes, todas esas noches fuera, todas las veces que llamé desde Houston o Denver y Catherine respondió con te extraño con esa voz dulce. Todas las veces que Austin dijo todo está bien aquí, papá.
¿Cuántas de esas llamadas habría estado escuchando Douglas? ¿Cuántas veces se habrían reído de mí después de colgar, el tonto perfecto trabajando hasta tarde, viajando por negocios, manteniendo a su familia mientras ellos desarmaban mi vida pieza por pieza? Ya no. El miércoles por la mañana, 14 de febrero de 2024, día de San Valentín, preparé café y esperé a que Catherine bajara. Cuando lo hizo, a las 7:30, ya vestida y oliendo a jabón de lavanda, tendí mi trampa. «Feliz San Valentín», dijo, besándome la mejilla. El gesto me dio asco, pero sonreí. «Feliz San Valentín». Austin apareció 15 minutos después, directo al armario de los cereales. «Oye», dije con naturalidad, sirviéndome más café. «Anoche llamé a tu madre. Dijo que se encuentra un poco mal. Quizá ustedes dos deberían visitarla hoy. Hacerle compañía». Catherine se quedó quieta a mitad de servir café con la cafetera en el aire. «Hoy es San Valentín». Mantuve la expresión preocupada, cariñosa, la del yerno devoto. «Justo por eso puede sentirse sola. Tu padre lleva 3 años muerto. Seguro lo extraña». No era del todo mentira. Había llamado a Sara esa misma mañana a las 6:15, mientras Catherine estaba en la ducha. Le dije que estaba planeando una sorpresa por San Valentín y que necesitaba a Catherine fuera de casa por la tarde. Sara, a quien siempre le caí bien y que lloró en nuestra boda, aceptó al instante. «Eres un yerno tan considerado», dijo. «Catherine tiene suerte de tenerte». Si supiera. Catherine dudó, claramente dividida. «Supongo que podríamos ir después de comer, sobre las 2». «Perfecto», dije. «Perfecto para mí». 1:58 de la tarde. Me quedé en la ventana del salón viendo el Honda CR-V de Catherine salir marcha atrás del camino de entrada. Austin en el asiento del copiloto, pegado al móvil, camino a Tempe, a 15 minutos, hacia la residencia de jubilados de Sara. Mi teléfono vibró. «Llegamos en 5 minutos». 2:05 de la tarde. Una furgoneta blanca se detuvo frente a mi casa. Tech Secure Systems en letras azules en el lateral. Profesional, discreta. 2 hombres bajaron. El mayor, unos 40 años, hispano, barba bien cuidada, caminó directo hacia mi puerta principal. El más joven lo seguía cargando maletines con equipo. Abrí antes de que llamaran. «Señor Harrison». El mayor extendió la mano. «Roberto Sánchez. Este es mi asociado, Marcus. Vamos a dejarlo protegido». «Protegido». Una forma de decirlo. Los guié por la sala que Catherine había decorado con tanto cuidado, por la cocina donde habíamos compartido 1000 comidas familiares. Subimos las escaleras hasta el dormitorio principal donde había dormido junto a mi esposa durante 26 años. «Muéstreme donde necesita cobertura», dijo Roberto sacando una tablet. Se lo expliqué de forma sistemática, como un proyecto de ingeniería. «Sala de estar. Necesito ver la puerta principal y el área de asientos». Roberto asintió evaluando ángulos. «Detector de humo. Ubicación perfecta, completamente oculto». «Cocina. Necesito ver la mesa y la encimera». «Reloj de pared. Tenemos uno que combina con su estilo». «Pasillo de arriba, quien sube y baja. Enchufe eléctrico con sensor de movimiento». Nos detuvimos en la puerta del dormitorio principal. Tuve que obligarme a entrar para señalar la cama que Catherine y yo compartíamos. «Necesito verlo todo», dije con la voz más áspera de lo previsto. La expresión de Roberto no cambió. Sin juicio, sin lástima, solo evaluación profesional. Sustituiremos su despertador por uno idéntico. Cámara integrada, ángulo perfecto. Su esposa no notará la diferencia. La instalación tomó 2 horas y 40 minutos. Los observé trabajar con una extraña desconexión, como si estuviera viendo la vida de otro hombre. Roberto trabajaba con eficiencia, explicando cada paso. Marcus se encargaba del cableado, dejando todo invisible. A las 4:45, Roberto sacó su teléfono. «Descargue Vigil Pro. Estoy añadiendo sus dispositivos». Vi la aplicación instalarse. 4 transmisiones aparecieron en mi pantalla. Resolución 4K cristalina.
4 ángulos distintos de mi casa, mi sistema de recopilación de pruebas. Toque cualquier transmisión para ampliar. Deslice para acercar. Este icono activa el audio. Muy sensible, capta susurros al otro lado de la habitación. Todo se graba automáticamente en la nube cifrada. 60 días de retención. Lo probé. Me vi a mí mismo en la cámara del dormitorio, el ángulo perfecto mostrando la cama, las mesitas, la puerta, todo lo que no quería ver pero necesitaba documentar. ¿Pago? Transferí $4.500 por Zelle, dinero que había movido de nuestra cuenta conjunta a la mía 2 días antes. Ironía asfixiante. A las 5:20 se fueron. La casa parecía exactamente igual. Roberto me entregó su tarjeta. Si necesita algo, llámeme directamente. Y, lo siento por lo que sea que esté pasando. Asentí, incapaz de hablar. A las 5:45 el CRV de Catherine entró en la entrada. Guardé el teléfono y compuse un rostro normal. «Ya volvimos», gritó entrando por la puerta, pasando justo bajo la cámara del detector de humo sin notar nada. «Mamá está bien, solo cansada». Austin fue a la cocina, se puso justo bajo la cámara del reloj de pared, completamente ajeno. Catherine me abrazó por la cintura. «Gracias por pensar en mi madre». Esa noche hicimos el ritual de San Valentín. Cena en nuestro restaurante italiano favorito en Old Town Scottsdale. Parecíamos una pareja feliz celebrando 26 años. Mi teléfono vibraba con alertas de Vigil Pro. Movimiento detectado. Todo grabando. A las 10 en casa, Catherine se puso el camisón rojo que había comprado para la ocasión. Nos acostamos en nuestra cama, la elegida hacía 12 años. El despertador idéntico en la mesita, ahora grabándolo todo. «Feliz San Valentín, te quiero». «Yo también». Se durmió en minutos. Yo permanecí mirando el techo, consciente de la cámara a menos de 2 metros. Mañana tomaría un vuelo a Houston. 4 días, quizá 5. 4 días para que usaran mi casa mientras yo recopilaba pruebas. Revisé Vigil Pro bajo la almohada. Todo activo. Para mañana por la noche tendría lo necesario para destruirlos. Jueves 15 de febrero de 2024. La maleta junto a la puerta. Catherine preparando huevos y café, actuando como esposa devota. El sol de Arizona disipando el frío. ¿Seguro que llevas todo? Sí. Comí sin sabor. La maleta estaba realmente preparada. 3 días de ropa, portátil, cables. 3 o 4 días dependiendo de la inspección. Llamaré al aterrizar. Beso mecánico. Te extrañaremos mucho. Austin desde el sofá, tráeme barbacoa de Texas. Observé el alivio apenas disimulado en sus rostros. Querían que me fuera. A las 8:30 salí. Pero no fui hacia Sky Harbor. Conduje hacia el este, luego al sur hasta el apartamento de mi hermano en Rural Road. Matthew, 49 años, analista financiero, divorciado tras una infidelidad. Estaba en Ámsterdam hasta el martes. Las llaves bajo el felpudo verde. Mi casa es tu casa. Entré, subí al 3er piso, apartamento 3C minimalista, ordenado. Dejé la maleta, instalé el portátil y abrí Vigil Pro. 4 transmisiones en cuadrícula. Casa vacía. Horas lentas. Pedí comida china que no comí. A las 9 Catherine cruzó la sala. A las 9:50 apareció vestida con un vestido azul ajustado que no reconocí, maquillaje más marcado, cabello ondulado. Se estaba arreglando para alguien. A las 9:58 Austin salió. 10:05 sonó el timbre. Activé el audio. Catherine abrió. Douglas Anderson entró. Traje gris carbón, zapatos italianos, botella de vino y flores. Napa Valley Cabernet, el mismo viñedo de nuestro aniversario 15. Antes de hablar la besó. 18 segundos contados. Profundo, hambriento. Me aferré a la mesa de Matthew. 12 rosas rojas. Para la mujer más hermosa de Arizona. Ella rió como una adolescente. Activé audio. En la cocina abrió la botella, usó nuestras copas de aniversario Waterford.
Por 2 noches sin interrupciones, dijo Douglas. Por mi marido y sus convenientes viajes de negocios, respondió ella. Rieron. ¿Cuándo vuelve el tonto? Lunes por la noche. Tenemos todo el fin de semana. Habló de Nancy, su esposa, engañada con un falso retiro corporativo. A veces casi siento pena por Michael. No lo sientas. Es buen proveedor, nada más. Buen proveedor. Eso era yo. Grabé todo. 11:30 subieron las escaleras. No miré las partes íntimas, pero guardé cada segundo. Copias en 2 nubes distintas, cifrado, autenticación doble. A la 1:47 seguía allí. Mensaje de Catherine, espero que Houston vaya bien. Te extraño. No respondí. Necesitaba más que una noche. Sábado 16 de febrero, 11:07 de la mañana según la marca de tiempo. Desayunaban juntos en mi cocina. Douglas con mi bata azul marino, leyendo en una tablet. Catherine en camisón de seda cocinando huevos en mi sartén de hierro. Activé audio. El próximo fin de semana cuando esté en Denver. 3 días completos. Diré que visito a mi hermano en Tucson. Nunca lo comprueba. Douglas bebió café en mi taza favorita de Arizona State. Tu marido lo pone muy fácil, ¿sabes? Tanto viaje, es casi demasiado sencillo. Catherine se rió. Se rió de verdad. Bueno, Michael es así. Predecible, fiable, nunca cuestiona nada. Empecé a tomar notas, documentándolo todo. Fechas mencionadas, mentiras que estaban planeando, la comodidad casual con la que se movían por mi casa, cómo Douglas se ponía mi ropa, cómo Catherine cocinaba para él como antes cocinaba para mí, antes de que dejara de importarle. Pruebas. Necesitaba pruebas, no emoción, no rabia. Pruebas. Sábado, 8:45 de la noche. Austin salió por la puerta principal. La cámara lo captó revisando el teléfono, agarrando las llaves, subiendo a su coche. Patrón confirmado. Austin se quitaba de en medio cada vez que Douglas venía. No porque le incomodara la aventura de su madre, sino porque era parte de ella. Le pagaban por facilitarla. 10 en punto. Douglas llegó otra vez. La misma rutina, vino, flores, ese beso en la puerta que duraba demasiado. Lo vi todo desde el apartamento de Matthew, lo documenté, guardé los archivos, hice copias en varios lugares. Domingo por la mañana, 10:30. Seguían juntos. Los vi tomar café en mi cocina, hablando de su próxima cita como socios de negocios planeando una fusión. Catherine mencionó que Austin necesitaba dinero. Douglas se rió. Dijo algo sobre que el chico tenía gustos caros. El chico. Mi hijo. Su cómplice. Y entonces, a las 11:30 del domingo, apareció el metraje más incriminatorio. Austin volvió a casa. La cámara de la puerta lo captó entrando como si nada. Sin vacilar, sin sorpresa. Fue directo a la cocina, donde Douglas estaba sentado, todavía con mi bata, como si fuera el dueño. Austin no mostró ni shock ni incomodidad. Hola, Douglas. Mamá está arriba. Sí. Douglas ni siquiera levantó la vista del móvil. Está en la ducha. La familiaridad entre ellos me heló la sangre. Esto no era la primera vez. No era incómodo ni nuevo. Era rutina. Ensayado. Normal. Austin agarró una botella de agua del frigorífico y se quedó ahí como si hablara con un amigo de la familia sobre lo que habíamos hablado la semana pasada. Mi padre mencionó algo de instalar cámaras de seguridad. ¿Deberíamos preocuparnos? Douglas se rió, dejó el móvil y miró a Austin con diversión. Tu padre habla mucho, chico. Siempre ha sido así. Dice que hará cosas todo el tiempo, pero nunca las hace. Lo he manejado 8 años. Sé exactamente cómo opera. No va a hacer nada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Mi jefe, el hombre en quien confié, estaba en mi cocina con mi bata, acostándose con mi esposa, pagándole a mi hijo y llamándome incapaz. Austin asintió, satisfecho. Bien. Además, todavía me debes el pago de este mes. 750 por febrero.
Ya está en tu cuenta desde el viernes. ¿Y esos 500 extra que mencionaste? Douglas suspiró como si Austin estuviera siendo irracional. Eso solo si me avisas de alguna sospecha real. Lo de las cámaras no cuenta, obviamente. No hizo nada. Vamos, necesito el dinero. Estoy sin un duro. Está bien. Douglas sacó el móvil. Te adelanto 400 de marzo, pero ya. No soy un cajero automático. Austin sonrió. Trato hecho. Gracias, Doug. Se estrecharon la mano. Yo miré la pantalla, a mi hijo negociando tarifas por traicionarme como si fuera una transacción comercial, como si vender a tu padre fuera un trabajo extra cualquiera. 750 al mes, más bonificaciones por información, más adelantos cuando se quedaba corto. Hice capturas, guardé el clip, lo pasé al USB número 2, lo subí a la nube con cifrado activado y luego a una segunda cuenta por redundancia. Para el domingo por la noche tenía 14 horas de grabación en 3 días. Douglas llegando el viernes, aún allí el sábado por la mañana, el sábado por la noche, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde. No era un error de una noche, no era un desliz. Era un patrón. Una rutina. Una relación. Douglas se fue por fin a las 7:15 del domingo. Lo vi besar a Catherine en la puerta. La vi verlo marcharse con una tristeza genuina. Ya lo extrañaba. Catherine cerró la puerta, se quedó un momento con la mano apoyada en la madera y luego volvió a entrar en la casa. Nuestra casa. Y la vi sentarse en el sofá y mirar a la nada. Mi teléfono vibró. Mensaje de Catherine: no veo la hora de verte mañana. Buen viaje de vuelta. Buen viaje. Del viaje de negocios en el que no estaba, a la casa que ya no era realmente mía, con la esposa que había pasado el fin de semana con mi jefe. No respondí. Domingo por la noche, 10:30. Estaba en el apartamento de Matthew con 2 memorias USB y copias en la nube que contenían 14 horas de pruebas en vídeo. Pruebas de infidelidad. Pruebas de conspiración. Pruebas de que Austin recibía pagos mensuales de 750. Pruebas de cómo se burlaban de mí, planeaban encuentros futuros, usaban mi casa como un hotel. Pero las pruebas por sí solas no bastaban. Necesitaba profesionales. Un abogado especializado en divorcios. Un investigador privado que pudiera profundizar. Expertos financieros que rastrearan el dinero, testigos de carácter que pudieran declarar. Necesitaba construir un ejército. Mañana empezaría a reclutar. Lunes 19 de febrero de 2024, 9 de la mañana. No estaba en mi escritorio en Cortech Construcción. No estaba revisando planos ni analizando presupuestos. No estaba fingiendo que todo era normal mientras Douglas pasaba por mi oficina con ese paso confiado. En su lugar, estaba sentado en la sala de espera de Investigative Solutions LLC en Camelback Road, viendo cómo el segundero daba vueltas en un reloj de pared que parecía moverse demasiado lento. Había llamado a Douglas a las 8. Puse voz débil, cansada. No me encuentro bien hoy. Voy a trabajar desde casa. Su respuesta llegó al instante, compasiva, preocupada. Cuídate, Mike. No te exijas. Tu salud es lo primero. Mike. Él también tenía un apodo para mí. Igual que Catherine lo llamaba Doug. Esa preocupación habría sido conmovedora si no supiera que había pasado el fin de semana en mi cama con mi bata, bebiendo vino en mis copas de aniversario. Exactamente a las 9, se abrió la puerta de la oficina. Salió Derek Sullivan. 50 años, cuerpo de alguien que había pasado décadas patrullando y persiguiendo sospechosos. Es detective de la policía de Phoenix, ahora investigador privado. 15 años en el negocio, según la web que investigué obsesivamente ayer. Ojos grises que no se perdían nada. Apretón de manos firme. El tipo de hombre que lo ha visto todo y no se escandaliza fácil. Señor Harrison. Su voz era grave, profesional. Pase. Su oficina encajaba con él, profesional sin ser lujosa. Archivadores alineados con precisión militar. Premios en la pared. Investigador privado del año en Phoenix 2022. Reconocimientos del Departamento de Policía.
Fotos suyas de uniforme, más joven, recibiendo medallas. Era alguien que sabía construir casos. Alguien que entendía de pruebas. Puse mi portátil sobre su escritorio. Señor Sullivan, necesito que vea esto. Derek, dime Derek. Acercó su silla. Y antes de empezar, todo lo que me cuentes es confidencial. Privilegio del cliente. Lo que haya en esa pantalla se queda entre nosotros, salvo que tú autorices lo contrario. Abrí la compilación editada que hice anoche. 22 minutos del material más incriminatorio de mis 14 horas. El beso en la puerta, el brindis, la conversación sobre el tonto y los viajes convenientes, Catherine y Douglas desayunando en mi cocina, y por fin, la parte que me hacía temblar las manos cada vez que la veía. Austin negociando el pago con Douglas, el apretón de manos, la charla casual sobre la tarifa mensual de mi hijo por traicionarme. Derek lo vio en silencio. Su expresión se mantuvo neutra, pero le noté pequeños gestos. La mandíbula tensándose cuando Douglas me llamó incompetente, el bolígrafo quedándose quieto cuando Austin preguntó por su pago, como se recostó cuando se estrecharon la mano, como si necesitara distancia de lo que veía. Cuando terminó el vídeo, Derek se quedó callado un momento. Luego cerró el portátil y me miró. Señor Harrison. Michael. Dejó el bolígrafo con cuidado. Llevo 15 años haciendo esto. He visto esposas infieles, traiciones financieras, familias destrozadas, pero un hijo cobrando para encubrir la aventura de su madre. Negó con la cabeza. Eso es un nivel nuevo de bancarrota moral. ¿Puede conseguir sus registros financieros? Pregunté, con la voz más estable de lo que me sentía. Cada transferencia que Douglas le hizo a Austin durante el último año. Necesito documentación más allá de lo que he grabado. Derek asintió, ya tomando notas. Puedo obtener registros bancarios por vía legal en casos civiles. Tarda unos 10 días. También haré un informe completo de Douglas Anderson, historial laboral, activos, cualquier cosa que tenga escondida. Un hombre tan cómodo con la traición, normalmente tiene más de una víctima. ¿Y mi esposa? Sus finanzas. También. Registros telefónicos para mostrar frecuencia de contacto. Extractos de tarjeta. Patrones de viaje. Si hay hoteles, propiedades alquiladas, lo que sea que establezca que esto es continuo y no un incidente aislado. Levantó la vista. Estás construyendo hacia un divorcio, supongo, entre otras cosas. Derek me dio su tarifa, 5.200 por una investigación completa. Incluía contabilidad forense, verificaciones completas, vigilancia si era necesario, preparación de testimonios si llegaba a juicio. Transferí 5.200 por Celle sin dudar. Sus cejas se alzaron apenas. ¿Vienes preparado? La mayoría tarda unos días en decidir. He tenido 2 días para pensar en nada más. Confirmó el pago en su ordenador. De acuerdo. Quedamos contratados. Empiezo con los registros financieros, tardan más. Verificaciones de antecedentes. Puedo tener resultados preliminares para el jueves. Informe completo para el próximo lunes. El jueves me sirve. Derek se recostó, estudiándome. Una pregunta, Michael, si no te importa. Lo de la esposa lo entiendo. Las aventuras pasan. Los matrimonios se rompen. Es feo, pero común. Pero tu hijo, participando activamente, cobrando dinero. En 15 años, jamás he visto a un chico hacer eso. ¿Por qué? Miré la pared de Derek, los reconocimientos, los certificados, la evidencia de una carrera dedicada a encontrar la verdad. No lo sé, dije al fin. No dejo de preguntármelo. 750 al mes. Eso es lo que valgo para él. Ese es el precio por traicionar a tu padre. ¿Tenían mala relación? ¿Resentimiento? No. La palabra salió hueca. Le enseñé a montar en bici, entrené su equipo, pagué su universidad hasta que la dejó. Le dejé vivir en casa gratis 2 años. Yo creía que éramos cercanos. Derek no ofreció consuelo. Solo asintió, escribió algo y siguió. Necesito copias de todo lo que has grabado. Envíame archivos cifrados a este correo.
Lo apuntó en su tarjeta. Y Michael, hiciste lo correcto documentándolo. Mucha gente confronta enseguida, destruye pruebas y hace el caso más difícil. Tú mantuviste la cabeza, construiste documentación. Eso importará en el tribunal. Nos estrechamos la mano. Me acompañó a la puerta. Informe preliminar el jueves por la tarde. Te llamaré cuando esté listo. Y Michael, lo siento. Para lo que vale, lo estás haciendo todo bien. Mantén el rumbo. Salí a las 10:45. Un profesional asegurado, una pieza del ejército montada. Pero no bastaba. Necesitaba un verdugo legal, alguien que tomara esas pruebas y las convirtiera en devastación financiera, embargo de activos, desheredación, un acuerdo de divorcio que dejara a Catherine sin nada. Tenía cita con la abogada Caroline Spencer a las 11:30. 11:30, el mismo día, piso 15 de un rascacielos en el centro de Phoenix. Spencer and Associates Family Lab ocupaba una suite esquinera con ventanales de suelo a techo. La recepción olía a cuero y café caro. Todo impecable. En el pasillo, victorias enmarcadas. Acuerdos con cifras impresionantes. Decisiones judiciales subrayadas. La oficina de Caroline era la última. Suite de esquina, ventanas a 2 lados, estanterías llenas de derecho de Arizona, premios en la pared. Abogada de Derecho Familiar del año 2019. Placa. 94% de éxito en divorcios disputados. 35 años. Caroline se levantó cuando entré. 60 años, traje gris impecable, gafas colgadas de una cadena. Presencia de alguien que lleva décadas destrozando a la parte contraria. Señor Harrison. Apretón firme. Siéntese. Le di la memoria USB número 1. Señora Spencer, necesito un divorcio y necesito destruirlos legalmente. Ella conectó la memoria sin dudar, vio mi compilación de 15 minutos en silencio, tomando notas, pausando para revisar. Cuando terminó, se quitó las gafas. Michael, ¿puedo llamarte Michael? Con pruebas así, no apuntamos a un divorcio favorable. Apuntamos a devastación legal. Abrió la ley de bienes gananciales en Arizona y giró la pantalla hacia mí. Normalmente es 50 y 50, pero el adulterio con evidencia documental clara lo cambia todo. Con una prueba tan sólida, puedes recibir el 75% de los bienes, quizá el 80%. La casa será solo tuya y ella recibirá 0 manutención conyugal. Arizona permite negarla por completo en casos de adulterio. La casa vale 780.000. Dije. Inversiones conjuntas, unos 320.000. Ahorros, 178.000. Caroline anotó. Activos combinados aproximados, 1.278.000. Tú estarías rondando los 960.000. Ella quizá 300.000. 0 apoyo continuo. Los números sonaban clínicos, como una transacción. Ahora, respecto a tu hijo. Abrió otro documento. Presentaremos para desheredarlo bajo el Estatuto Revisado de Arizona, 14-2804. Conspiró contra ti por beneficio económico. Eso es base para eliminarlo por completo. Testamento, seguro de vida, jubilación, todo. Desheredación me golpeó más de lo esperado. Austin seguía siendo mi hijo, el niño que yo recordaba. 750 al mes. Hazlo, dije. Caroline asintió. Y, para blindarlo, debemos verificar paternidad. Procedimiento estándar en casos de desheredación de alto valor. Elimina impugnaciones futuras. Lo deja hermético. Me quedé helado. Una prueba de ADN. Exacto. Solo por precaución. Vas a sacarlo de la herencia. No queremos resquicios. Algo frío se asentó en mi estómago. ¿Es necesario? Sí. En un caso complejo y con tanto dinero en juego, cierra cualquier vía de disputa. Me dio una tarjeta de un laboratorio. Rápido, fiable, admisible. Necesitas una muestra. El pelo con folículo funciona mejor. Resultados en 5 a 7 días hábiles. Deslizó un formulario ya rellenado. Honorarios legales totales,
11.500. 6.000 de retención hoy. El resto al presentar. Transferí 6.000 desde el móvil. Su ordenador pitó. ¿Vienes preparado? He tenido tiempo para pensar. Los papeles estarán listos la próxima semana. Coordinaremos con Derek Sullivan. He trabajado con él. Ahora, ¿cómo quieres notificar? La miré a los ojos. Quiero estar presente con usted y con un notificador. Quiero ver sus caras cuando lo entiendan. Caroline sonrió apenas, la sonrisa de una general aprobando un plan de batalla. Se puede arreglar. Hablamos 20 minutos más. Plazos, procedimientos, división, si Catherine pelearía. Que pelee. Tienes 14 horas de vídeo, registros bancarios en camino, testimonio profesional. Ningún juez se pondrá de su lado. A la 1:15 salí con el kit del laboratorio en el maletín. Una caja pequeña con tubos, bolsas de evidencia, instrucciones. Solo una precaución, había dicho. Pero pesaba. Esa noche, tras la ducha larga de Austin, entré en su baño. Su cepillo estaba en la encimera, con pelos oscuros. Me puse guantes, elegí 3 hebras con folículo, la sellé, llené la cadena de custodia, firmé. A las 9, el sobre de FedEx estaba en el buzón de entregas nocturnas. Entrega prioritaria al laboratorio en Scottsdale. 5 a 7 días. Solo procedimiento, me repetí. Austin era mi hijo. Yo estuve allí cuando nació. Corté el cordón. Lo sostuve con segundos de vida. Pero necesitaba ser meticuloso. Lunes 26 de febrero de 2024. Mañana. Había pasado la semana manteniendo la normalidad perfecta en Core. Revisé planos, asistí a reuniones, hice charla trivial con Douglas sobre plazos. No sospechó nada. 9 de la mañana. Sucursal de KeyBank en el centro de Phoenix. Patricia Moreno me recibió en una sala privada. Mi asesora financiera desde hacía 8 años, 40 y pocos, eficiente, discreta. Ella me ayudó a refinanciar la casa, a abrir cuentas de jubilación, a planificar el fondo universitario de Austin cuando aún estaba estudiando. Patricia, necesito hacer cambios urgentes en mis cuentas. Mi matrimonio se está terminando. Necesito proteger mis activos. Su expresión se mantuvo profesional. Sin sorpresa, sin juicio. Entiendo, ¿qué necesita? Yo había hecho una lista, la había ensayado. Primero, transfiera 135.000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta a mi cuenta personal. Deje a Catherine 43.000, lo suficiente para evitar cualquier reclamación legal por abuso financiero. Patricia tomó notas. El saldo conjunto actual es 178.000. Eso la deja con aproximadamente el 24%. Dentro de los parámetros legales para preservar activos durante un proceso de divorcio. Segundo, cancele la tarjeta suplementaria de Austin. American Express, límite de 10.000. La llevo pagando 2 años. Más notas. Hecho. La tarjeta quedará desactivada en menos de 1 hora. Tercero, quite a Austin de mis beneficiarios del seguro de vida. Póliza de Northwestern Mutual, valor de 425.000. Cambie el beneficiario principal a mi hermano, Matthew Harrison. Patricia abrió la póliza en su ordenador. Es un cambio importante, ¿está seguro? Completamente seguro. Cuarto, actualice mi testamento. Elimine a Austin por completo. Si muero, todo va para Matthew. Ella tecleó un momento. Necesitaré que se reúna con nuestro abogado de patrimonio para formalizar el cambio. Puedo agendarlo esta tarde si está disponible. Hágalo. Patricia trabajó con eficiencia, transfiriendo dinero, actualizando beneficiarios, dejando notas para el departamento legal. Profesional. Clínico. Como si estuviéramos hablando de estrategias de inversión y no de desmantelar a mi familia. Estos cambios serán efectivos dentro de 48 horas, dijo. ¿Algo más? Necesito estados completos de los últimos 3 años, tanto de las cuentas conjuntas como de las tarjetas. Mientras imprimía, revisé los gastos de Catherine en nuestra cuenta conjunta.
Los números contaban su propia historia. 6.400 en los últimos 14 meses en artículos personales. Deslicé por los detalles. Victoria's Secret, 840. Perfumes en Sephora, 650. Tratamientos en el Spa Bella Rosa, 2100. Cenas en restaurantes caros cuando yo supuestamente viajaba por trabajo. Se estaba preparando para Douglas con mi dinero. Peluquería, lencería, spa, todo cargado a nuestra cuenta conjunta mientras yo estaba en Houston o Denver ganando el dinero que ella gastaba. El extracto de la tarjeta de Austin era peor. 18.200 en 2 años, sin trabajo, viviendo en mi casa gratis, cobrando 750 mensuales de Douglas. Bares, restaurantes, ropa de diseñador, electrónica, equipo de videojuegos, entradas de conciertos. Yo había financiado su estilo de vida mientras él cobraba por traicionarme. Patricia me entregó las impresiones, un paquete grueso, 3 años de traición financiera documentada en blanco y negro. Cada cena, cada cita en el spa, cada compra que Catherine había hecho mientras planeaba su próximo encuentro con mi jefe. ¿Algo más, señor Harrison? Negué con la cabeza. Es suficiente. Gracias por su discreción. Por supuesto. Y Patricia se detuvo en la puerta. Y Michael, lo siento. Salí del banco a las 10:30 y crucé el aparcamiento hacia mi camioneta. El sol de Arizona ya calentaba el asfalto. 70 y tantos a finales de febrero, un día perfecto. Mi teléfono sonó. Derek Sullivan. Michael, resultados preliminares. Abrí la puerta, me senté al volante. Dime. Douglas Anderson transfirió exactamente 10.500 a la cuenta de Bank of America de Austin en 14 meses. 750 al mes, regular como un reloj. Empezó en marzo de 2023 y continuó hasta abril de 2024. Tengo los registros completos, fechas, montos, números de cuenta, todo. Una satisfacción fría se instaló en mi pecho. Bien, ¿qué más? Algo interesante. Tu esposa tiene un correo viejo de Yahoo de finales de los 90. Parece que lo olvidó, pero sigue activo. Sigue respaldándose en la nube. Puede haber historial de comunicación ahí, correos antiguos, correspondencia, quizá evidencia de cuánto tiempo lleva esto. Se me aceleró el pulso. ¿Puedes acceder? Legalmente es su cuenta, pero si está guardada en dispositivos compartidos o hay contraseñas recuperables por información pública, es válido en una investigación civil, sobre todo con evidencia de conspiración ya establecida. Hazlo. Necesito verlo todo. Dame hasta esta noche. Te envío lo que encuentre. Colgó. Me quedé en el asiento con el motor apagado, revisando los documentos financieros. 135.000 asegurados en mi cuenta personal. Tarjeta de Austin cancelada. Se enteraría en cuanto intentara usarla. Seguro de vida redirigido a Matthew. Testamento actualizado. Mis muros financieros estaban levantados. Mis pruebas guardadas por triplicado. Y Derek estaba excavando el pasado digital de Catherine. Lo que encontrara en esos correos no sería bueno. Pero tenía que saberlo. Tenía que entender cuán profundo era esto. Cuánto tiempo me habían usado de tonto. Mi teléfono vibró. Notificación de correo. Gene Test Labs. Asunto, resultados de ADN listos para revisar. Me quedé mirando la pantalla. La notificación estaba ahí, inocua, profesional. Solo otro correo más. Solo rutina, había dicho Caroline. Procedimiento estándar. Austin era mi hijo, 26 años. Yo estuve cuando se le rompió la fuente a las 3 de la madrugada. Conduje a 90 por hora al hospital Good Samaritan. Le sostuve la mano durante 12 horas de parto. Corté el cordón cuando el médico me lo ofreció. Vi su primera respiración, oí su primer llanto. Le cambié pañales, le enseñé a caminar, le leí cuentos, entrené su equipo, le ayudé con deberes, lo llevé al colegio cada mañana durante 12 años. Claro que era mío. Abrí el correo. El mensaje era breve. Profesional. Sus resultados de ADN están listos para visualización segura.
Inicie sesión en el portal con las credenciales proporcionadas. Pulsé el enlace, escribí el número de caso y la contraseña. La pantalla cargó 3 segundos. Se sintieron como 3 horas. Y entonces aparecieron los resultados. Probabilidad de paternidad, 0,000%. Conclusión. El varón analizado queda excluido como padre biológico del menor analizado. Lo leí otra vez. Y otra. Las palabras no cambiaban. 0%. Excluido. No era el padre biológico. Austin no era mi hijo. 26 años. 26 años creyendo, criándolo, amándolo, pensando que era mío. Y no lo era. Empezaron a temblarme las manos. El teléfono se me resbaló y golpeó la consola central. Me quedé sentado en ese aparcamiento, motor apagado, ventanillas arriba, el sol de Arizona cayendo sobre la camioneta, y sentí que toda mi vida se derrumbaba en algo que ya no reconocía. Miércoles 28 de febrero de 2024. 3:47 de la madrugada. Mi teléfono vibró en la mesita de Matthew y me sacó de un sueño superficial. Me estaba quedando en su apartamento por tramos, diciéndole a Catherine que hacía inspecciones prolongadas. Ella lo creyó. ¿Por qué no? Yo siempre había sido fiable, predecible, el tonto perfecto. La notificación iluminó la pantalla. Correo de Gene Test Labs. Asunto, resultados de ADN, confidencial. Me incorporé al instante. Corazón a 1000. Boca seca. Solo rutina, me dije. Procedimiento estándar. Abrí el correo en el móvil. Me temblaban un poco las manos. Se descargó el PDF. Informe de análisis de paternidad. Michael Harrison, supuesto padre, y Austin Harrison, hijo. Deslicé hasta la conclusión. 3 palabras destruyeron mi mundo. Probabilidad de paternidad, 0%. Lo leí otra vez. No cambiaba. El varón analizado, Michael Harrison, queda excluido como padre biológico del menor analizado, Austin Harrison. Durante 47 segundos no pude respirar ni moverme. Solo miré esas palabras en la oscuridad de la habitación de invitados. Luego me lancé al baño y vomité con fuerza. Se me vació el estómago mientras me agarraba al borde del inodoro, sudor frío en la frente. Cuando pasó, me quedé en el suelo de baldosa, temblando. La luz fluorescente zumbaba encima, demasiado blanca, demasiado dura. Cuando pude levantarme volví al dormitorio y abrí el portátil. Necesitaba verlo en grande, asegurarme. Era definitivo. Clínico. 0%. No era mi hijo. Nunca lo fue. Mi mente empezó a calcular, hábito de ingeniero incluso en crisis. 26 años de crianza. Promedio de 19.000 al año según estimaciones de Luzda. Esos son 494.000, más la matrícula de Arizona State antes de que dejara la universidad, 45.000, más el Honda Civic que le compré, 22.000, más 2 años de gastos viviendo en casa sin trabajo, 38.000. Total, 599.000 que gasté criando al hijo de otro hombre. Los recuerdos volvieron sin permiso, inundándome, y cada uno quedó envenenado. La habitación del hospital en 1998. La enfermera poniendo al recién nacido en mis brazos. Felicidades, papá. Catherine sonriendo débil desde la cama. Tiene tus ojos. Me había mentido incluso entonces, mirándome de frente y mintiendo. Austin a los 7, enseñándole a montar en bici en la entrada, corriendo a su lado, sujetando el asiento. Te tengo, campeón. Te tengo. La rodilla raspada. Yo curándosela. Su confianza absoluta. La graduación de instituto en 2016. Birrete y toga. Gracias por todo, papá. No podría haberlo logrado sin ti. Mi pecho hinchado de orgullo. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada te quiero, papá, todo construido sobre una mentira. Yo no estaba criando a mi hijo. Estaba criando al hijo de Douglas Anderson. Catherine lo sabía desde el primer día. Me vio sostener a ese bebé en el hospital y me dejó creer que era mío. Me dejó cortar el cordón. Me dejó firmar el certificado de nacimiento.
Me dejó amarlo 26 años. Estaba llorando de verdad por primera vez en quizá 20 años, sentado en el suelo del apartamento de Matthew a las 4:30, intentando procesar que mi identidad de padre había sido una ficción. A las 6 llamé a Derek Sullivan. Era temprano, pero esto era una emergencia. Contestó al segundo tono. Michael, mi voz se quebró. No es mi hijo. Austin. Los resultados de ADN. 0%. Silencio. Luego, Dios mío, Michael, lo siento muchísimo. Esto lo cambia todo legalmente. Puedes demandar por fraude de paternidad. Podrías recuperar más de 500.000 en daños. Esos correos viejos, dije entre lágrimas. ¿Encontraste algo? Sigo revisándolos. Dame hasta esta noche. Pero Michael, si el ADN da 0, tenemos que averiguar quién es el padre biológico. Yo ya lo sabía. En el estómago lo sabía. Es Douglas. Tiene que ser Douglas. Déjame verificarlo. Te tendré respuestas esta noche. Colgó. Me quedé en el sofá de Matthew mientras amanecía sobre Tempe, viendo el cielo aclararse, sosteniendo un informe que decía que había vivido una mentira 26 años. A las 8 llamé a Cortech y le dije a Douglas que seguía enfermo, que necesitaba otro día. Su preocupación sonó genuina. Mike, ¿estás bien? Son 3 días en 2 semanas. Tal vez deberías ver a un médico. Tal vez debería ver a un médico. El hombre que embarazó a mi esposa hace 26 años preocupado por mi salud. Pasé el miércoles en una niebla, sentado en el apartamento de Matthew, mirando el informe en la pantalla, leyéndolo una y otra vez como si pudiera cambiar. No cambió. 26 años, más de 500.000, miles de momentos que atesoré como padre. Primeros pasos, primeras palabras, enseñarle béisbol, deberes, visitas a universidades. Todo construido sobre una mentira tan perfecta que me había borrado la identidad. Yo no era Michael Harrison, padre devoto. Era Michael Harrison, imbécil útil. Alrededor del mediodía abrí fotos en el móvil. Austin de bebé, niño, adolescente, graduado, buscando parecido conmigo y no encontrando nada. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo cuestioné? Porque confié en Catherine. Le creí cuando dijo «tiene tus ojos». Nunca pensé en mirar más de cerca. Era mi esposa. Era mi hijo. Excepto que no lo era. A las 3 me llamó Caroline Spencer. Michael, acabo de recibir los resultados. ¿Estás bien? No. Esto es fraude de paternidad en Arizona. Podemos añadirlo a la demanda. Catherine ocultó la paternidad biológica de Austin durante 26 años. Eso es tergiversación intencional. Podemos pedir restitución completa, cada centavo de manutención, educación, gastos. Hablamos de 500 a 600.000. ¿Quién es el padre? Mi voz sonó hueca. ¿Podemos probar que es Douglas? Ese es el siguiente paso. Necesitaremos el ADN de Douglas para confirmarlo. Pero incluso sin eso, el caso de fraude es sólido. Te dejó criar al hijo de otro hombre sabiendo la verdad. Eso es accionable. Hablamos 20 minutos más de estrategia, enmiendas, cálculos. Pero yo no podía pensar más allá del hecho de que el hijo al que amé nunca fue mío. A las 7:15 llamó Derek. Michael, revisé el Yahoo viejo de Catherine, el de 1997, y necesitas sentarte. Ya estoy sentado. Catherine y Douglas se conocen desde 1997, antes de que tú la conocieras. Miércoles 28 de febrero, 7:15. Derek, con voz cuidadosa, Michael, lo que encontré en esos correos es peor de lo que creíamos. Me aferré al reposabrazos. Dímelo. Derek había accedido a la cuenta de Yahoo de 1997 a 1998. Copia automática en la nube, y ella lo olvidó. 23 correos entre Catherine y Douglas, de septiembre de 1997 a marzo de 1998. Te los envío ahora, pero voy a leerte los importantes. Correo 1, 14 de septiembre de 1997, de douglas.anderson.work@morrison-com, Mailto,
douglas.anderson.work@morrison-com, acatice1975 Asunto: tenemos que hablar. Katy, no puedo con esto. Un bebé. Tengo 29. Mi carrera en Morrison Engineering apenas empieza. El mes que viene puedo ascender a jefe de proyecto. Un niño lo destruiría todo. Tienes que elegir. Se me heló la sangre. Correo 2, 18 de septiembre de 1997. Respuesta de Catherine. Doug, relájate. No te estoy pidiendo que lo críes. Tengo un plan. Hay un tipo que conocí en una cafetería la semana pasada, Michael Harrison, 25, ingeniero junior en Core Tech Construcción. Trabajo estable, buen sueldo, parece muy dulce y un poco ingenuo. Puedo manejarlo. Tú concéntrate en tu carrera. Yo me encargo. Derek hizo una pausa. Michael, ella te señaló. Esto fue calculado. Sigue. Correo 3, 15 de octubre de 1997. 3 citas con Michael. Es perfecto, responsable, sincero, habla de formar una familia. Le dije que estoy con anticonceptivos. Voy de 12 semanas. Se cree todo. Dame 2 meses más. Correo 4, 22 de diciembre de 1997. Me pidió matrimonio anoche. Me llevó al mirador de South Mountain. Se marcó un discurso entero sobre construir una vida juntos. El anillo es más pequeño de lo que esperaba, medio quilate, pero bueno. Le dije que estoy embarazada. Lloró. Estaba tan feliz. Cree que pasó el mes pasado. Los números encajan perfecto. Boda en marzo de 1998. Me debes una muy grande, Douglas. Correo 5, enero de 1998. Douglas, lo hiciste bien, Katy. Te enviaré 800 al mes cuando nazca el niño. Manténlo convencido de que es suyo. Quizá en unos años podamos pensar otra cosa. Derek siguió con 18 correos más. Douglas enviando dinero, 800 al mes, durante los 2 primeros años de Austin. Actualizaciones del bebé. Los correos se detienen en 2000 cuando Douglas se mudó a Tucson, pero siguieron en contacto. Pagos esporádicos a lo largo de los años. 500 aquí, 1000 allá. Dinero de cumpleaños para el niño. Ella nunca te lo dijo. Así que Douglas lo ha sabido durante 26 años. Catherine me atrapó desde el principio. Me eligió en una cafetería. Fraude de paternidad, conspiración para defraudar. 26 años documentados. Tienes una bomba nuclear en las manos. Derek envió los 23 correos. Leí cada uno. El tono casual de Catherine describiendo al dulce e ingenuo Michael. El alivio de Douglas por no tener que hacerse cargo del niño. Su acuerdo para mantenerme ciego. Septiembre de 1997. Un mes antes de que yo conociera a Catherine, la cafetería en Tempe donde supuestamente chocó conmigo por accidente, donde hablamos 2 horas, donde sonrió y me preguntó por mi trabajo. Nada había sido real. Ella tenía 12 semanas de embarazo, ya planeando, ya cazando. Recordé mi propuesta. South Mountain. Yo estaba tan nervioso. Llevaba el anillo en el bolsillo desde hacía 2 semanas. Practiqué el discurso. Él lloró de verdad. Estaba tan feliz. Ella se había reído por dentro, pensando lo perfecto que era como objetivo. El anuncio del embarazo 3 semanas después. Sus lágrimas, alivio, no alegría. Mi promesa de ser el mejor padre. Nuestra boda apresurada en marzo porque queríamos que el bebé tuviera padres casados. Todo coreografiado, todo guionizado. Busqué las fotos de la boda. Marzo de 1998. Catherine de blanco. Yo sonriendo. El hombre más afortunado del mundo. El objetivo que no sabía que lo habían elegido. El nacimiento de Austin. Abril de 1998. Yo cortando el cordón. Felicidades, papá. La sonrisa débil de Catherine. Tiene tus ojos. Nunca tuvo mis ojos. Douglas había enviado 800 al mes 2 años, y luego pagos sueltos.
Dinero de cumpleaños. Yo gasté 599.000 criando a su hijo. Tu hijo está enorme, Michael. Debes de estar orgulloso. Douglas lo había dicho varias veces en eventos de la empresa, de pie en mi casa, bebiendo mi cerveza, sabiendo que Austin era suyo. Para las 10 de la noche ya no estaba triste. Estaba frío. Quirúrgico. No me habían traicionado 14 meses. Habían construido una mentira de 26 años, moldearon toda mi vida adulta, me usaron como herramienta. Catherine me señaló, me estudió, me sedujo, me atrapó. 3 meses, de cafetería a compromiso a anuncio de embarazo. Una estafa profesional de 2 décadas y media. Y Austin, el hijo que crié, amé, enseñé a lanzar una pelota, él lo sabía, Catherine o Douglas se lo habían dicho, y en vez de decírmelo cobró 750 al mes para quedarse callado. Caminé de un lado a otro por el apartamento de Matthew, hice café, volví a sentarme, releí los correos. Para medianoche mis manos estaban firmes. El duelo se había cristalizado en algo más afilado. Mañana llamaría a Caroline Spencer y le diría lo de los correos, la conspiración de 26 años. No solo presentaríamos el divorcio, cargos penales, demandas civiles, fraude de paternidad, conspiración para defraudar, daño emocional intencional. Me quedaría con la casa, los ahorros, las inversiones, cada centavo. Demandaría a Douglas por 599.000 en restitución, más intereses, más daños punitivos. Desheredaría a Austin por completo, lo sacaría de mi testamento y mi seguro de vida, y haría que todos lo supieran. Corey, los vecinos, los amigos, la familia de Catherine, la esposa de Douglas, Nancy, todos sabrían lo que hicieron. Construyeron una mentira de 26 años. Yo iba a prenderle fuego desde los cimientos. Viernes, 1 de marzo de 2024, 3 de la tarde. Entré en la oficina de Martin Chandler, en el piso 12 de Core Construcción, con un maletín de cuero que contenía el final de la carrera de Douglas Anderson. Su oficina de esquina era enorme, ventanales de suelo a techo con vista al centro de Phoenix. Escritorio de caoba, paredes con 35 años de historia de la empresa. Martin Chandler, 72 años, pelo plateado, ojos azules afilados, fundó Core en 1989, la hizo crecer de una operación de 3 personas a una empresa de 50 millones. Se levantó para saludarme. Apretón firme. Michael, tu correo menciona una violación ética urgente relacionada con Douglas. Esa es una acusación grave. Siéntate. Me senté frente a su escritorio y dejé el maletín entre los dos. Gracias por recibirme, señor Chandler. No pediría esta reunión si no fuera crítico. Llevas 8 años con nosotros. Eres de mis mejores ingenieros. Confío en tu criterio. ¿Qué pasa? Abrí el maletín, saqué 3 memorias USB, el informe de Derek Sullivan de 40 páginas en una carpeta profesional y un sobre manila con los resultados de ADN. Empujé la primera memoria hacia él. Necesito que vea esto. Involucra a Douglas Anderson. Durante 22 minutos, Martin revisó el material en su monitor grande. Había hecho una compilación específica para esta reunión. Vídeo de Douglas entrando en mi casa, con marcas de tiempo visibles. Audio de ¿Cuándo vuelve el tonto? Vídeo de Austin y Douglas estrechándose la mano. Audio claro sobre pagos mensuales de 750. Análisis financiero de Derek, 10.500 en transferencias bancarias en 14 meses. Política interna de Core, resaltada, sección 17b, que prohíbe relaciones románticas con familiares o cónyuges de subordinados. Observé la cara de Martin. Confusión los primeros 3 minutos, incredulidad del cuarto al octavo, mandíbula tensa del 9 al 15, furia controlada del 16 al 22. Martin se quitó las gafas de lectura y las dejó con cuidado. Douglas ha estado con nosotros 11 años. Esta es la violación más grave que he visto en 35 años dirigiendo esta empresa. Hay más, señor Chandler. Deslicé el informe de ADN. Douglas Anderson es el padre biológico de mi hijo. Lo ha sabido 26 años. Él y mi esposa conspiraron para ocultarlo mientras yo criaba a su hijo. Tengo correos de 1997 que prueban que lo planearon.
Martín leyó el informe de ADN. Su rostro se oscureció. Apretó el intercomunicador. Amanda, encuentra a Douglas Anderson inmediatamente. Dile que venga a mi oficina ahora mismo. Emergencia. Esperamos 8 o 10 minutos. Martín revisó más del informe de Derek, negando con la cabeza de vez en cuando. Douglas entró a las 3:47. Paso confiado. Traje azul marino caro. Totalmente ajeno a la trampa. Me vio y su sonrisa vaciló apenas. Martín. Michael, ¿qué pasa? Douglas, siéntate. Douglas se sentó, los ojos saltando entre nosotros. Martín giró el monitor hacia él. Dale play. El audio llenó la oficina. La voz de Douglas. Michael es perfecto, trabaja duro, gana bien, demasiado estúpido para darse cuenta de lo que pasa en su propia casa. Douglas se puso pálido. Eso está fuera de contexto. Martín puso el clip del intercambio de dinero. Austin y Douglas estrechándose la mano. Audio claro de pagos mensuales. Douglas tartamudeó. Puedo explicarlo. Ella me sedujo. Catherine se me insinuó. Yo fui débil. Hablé por primera vez, con la voz helada. No. Le pagaste a mi hijo 750 al mes durante 14 meses. Usaste tu posición para controlar mi agenda. Creaste oportunidades para acostarte con mi esposa. Y aquí viene lo mejor. Empujé el informe de ADN hacia Douglas. 0%. Austin no es mi hijo. Es tuyo. Y has estado acostándote con la madre de tu propio hijo en mi casa, con mi dinero, durante 26 años. Tengo correos de 1997 que prueban que sabías desde el principio que era tuyo. La cara de Douglas se volvió del color del papel viejo. Le temblaban las manos. Michael, ¿cómo? Yo no. Martín lo cortó, voz dura como granito. Es cierto, Douglas, ¿ese es tu hijo biológico? Douglas no pudo responder. Solo se quedó mirando el informe. Estás despedido. Efectivo de inmediato. Despido con causa bajo la sección 17b. Relación que compromete la integridad corporativa e involucra a familiares de un subordinado. Pierdes todos los bonos acumulados, 485.000 en total. Seguridad te escoltará fuera del edificio. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas bajo supervisión. Martín, por favor. 11 años. Tengo familia, 3 hijos, mi reputación. Debiste pensarlo antes de violar sistemáticamente cada estándar ético de esta empresa y traicionar a uno de nuestros mejores ingenieros. Martín apretó el intercomunicador. Amanda, seguridad. 2 agentes a mi oficina de inmediato. Mientras esperábamos, Martín se giró hacia mí. Michael, lo siento profundamente. Efectivo hoy, estás ascendido a director regional. Salario de 142.000 al año. Reportarás directamente a mí. Si necesitas tiempo para asuntos personales, está aprobado. Asentí, entumecido. Gracias. A las 4:47, seguridad llegó. 2 agentes escoltaron a Douglas fuera. Douglas me miró una vez. En sus ojos había odio puro. Después de que se fue, Martín habló. Michael, si hay algo más que la empresa pueda hacer. Negué con la cabeza. Ya han hecho suficiente. Esto tenía que pasar. Salí de su oficina a las 5:15. A las 5:30 envié un último correo a Nancy, nancy.r.anderson@gmail. Asunto, el secreto de 26 años de tu marido. Adjuntos, vídeos seleccionados, informe de ADN, correos de 1997. Señora Anderson, lamento que tenga que enterarse así. Su esposo Douglas y mi esposa Catherine han tenido una aventura, pero es peor. Hace 26 años, Catherine estaba embarazada del hijo de Douglas y me atraparon para que yo lo criara como si fuera mío. Adjunto pruebas. Usted merece saber con quién está casada. Michael Harrison. Enviar. A las 6 ya iba en mi camioneta rumbo a casa con la abogada Caroline Spencer y el notificador Ricardo Navarro.
Lo más difícil fue esperar. Viernes, 1 de marzo de 2024, 6 de la tarde. Llegué a mi casa con Caroline Spencer y Ricardo Navarro. Mis manos estaban firmes en el volante. Los tres caminamos hasta la puerta principal. Usé mi llave. Probablemente la última vez. En la sala, Catherine y Austin en el sofá viendo la tele. Viernes por la noche, normal. Catherine nos vio y se levantó al instante. Michael, has vuelto temprano, ¿quiénes son? Sus ojos fueron al uniforme de Navarro. El miedo le cruzó la cara. Catherine Harrison, Austin Harrison. Esta es la abogada Caroline Spencer y el oficial Navarro del Tribunal del Condado de Maricopa. Tienen documentos para ustedes. Navarro le entregó un sobre a Catherine. Señora Harrison, queda notificada con una petición de disolución del matrimonio por adulterio con evidencia documental. A Catherine le temblaban las manos. Michael, ¿qué es esto? ¿Podemos hablar? Saqué el móvil y puse play. La voz de Catherine llenó la sala. Por lo menos paga todas las cuentas mientras nosotros nos divertimos. Doug me da cosas que Michael jamás pudo. Se le fue el color de la cara. Austin se levantó. Papá, ¿qué demonios? Siéntate, Austin. Mi tono lo hizo sentarse. Navarro le entregó a Austin un segundo sobre. Señor Harrison, queda notificado con una declaración de desheredación bajo el Estatuto Revisado de Arizona 14-2804, por conspiración para defraudar y beneficio financiero mediante engaño. ¿Desheredación? Papá, lo siento, puedo devolverlo. Lo corté. No me llames papá. Silencio. Perdiste ese derecho cuando aceptaste 750 al mes para mantenerme ciego. Catherine se derrumbó, llorando. Michael, por favor. 26 años. Podemos ir a terapia. Seamos precisos. 26 años desde que me atrapaste con el hijo de otro hombre. Tiré el informe de ADN sobre la mesa. Gene Test Labs. Probabilidad de paternidad, 0,00%. Austin Harrison no es hijo biológico de Michael Harrison. Austin agarró el informe, temblando. ¿Qué estás diciendo? Tu padre biológico es Douglas Anderson. ADN confirmado. Tu madre estaba embarazada en 1997 y me eligió deliberadamente para hacer de padre durante 26 años. Les mostré los correos de 1997 en el móvil. Leí las palabras de Catherine. Hay un tipo, Michael Harrison, dulce y un poco ingenuo. Haré que esto funcione. Austin se giró hacia Catherine. Mamá, ¿esto es real? Catherine sollozó con las manos en la cara. Caroline dio un paso al frente. Señora Harrison, mi cliente presentará demandas civiles por fraude de paternidad. Daños, 500.000 por costos de crianza, 150.000 por daño emocional. Total, 650.000. Yo no tengo. El tribunal establecerá el pago. División de activos. El señor Harrison recibe el 75%. Esta casa pasa a ser de su propiedad exclusiva. Usted recibirá aproximadamente 80.000, sin manutención conyugal. Luego a Austin. Usted ha sido removido del testamento, del seguro de vida y desheredado bajo la ley de Arizona. Navarro habló. 72 horas para desalojar, antes de las 6 de la tarde del lunes 4 de marzo. Solo efectos personales. Si no se van voluntariamente, regresamos con la policía. Austin, roto. Papá. Michael, ¿de verdad me amaste alguna vez? Lo miré, al hombre que crié 26 años. Amé al hijo que creí que tenía. Ese amor fue real. Pero tú, el hombre que me vendió por 750 al mes, no sé quién eres. Me giré para irme, me detuve en la puerta. Douglas fue despedido a las 4:47 de hoy. Perdió 485.000 en bonos. Su esposa Nancy recibió todas las pruebas y está solicitando el divorcio. Tu plan fracasó, Catherine. 26 años de mentiras colapsaron en una semana. Pasarás 17 años devolviéndome cada centavo. Salí a las 7:34.
Caroline y Navarro me siguieron. Detrás de mí, los sollozos de Catherine y el silencio de Austin. No miré atrás. Hay puertas que, una vez cerradas, deben quedarse cerradas. Me subí a la camioneta y me alejé de la casa que construí, de la familia que amé, de la vida que creí real. Nada de eso había sido real. Pero lo que venía después sí lo sería. Martes, 14 de mayo de 2024, 3:15 de la tarde. Estaba sentado en mi oficina de esquina en el piso 8 de Core Construcción, mirando los planos del distrito comercial de Valencia extendidos sobre mi escritorio. Los números se mezclaban. Cálculos de carga, costos de materiales, proyecciones de cronograma. Mi mente estaba en otra parte. Director regional. Salario anual de 142.000. 3 ingenieros reportándome directamente. Vista de la ciudad sobre Phoenix mientras el sol de la tarde pintaba las montañas del desierto en tonos ámbar y óxido. Habían pasado 2 meses y medio desde que todo explotó. Debería haberme sentido victorioso. El divorcio se finalizó el 3 de abril cuando el juez Martínez tardó exactamente 43 minutos en revisar las pruebas, los vídeos, el informe de ADN, la investigación de Derek y los correos de 1997 antes de fallar a mi favor. 43 minutos para desmontar 26 años de mentiras. Douglas lo perdió todo el día que seguridad lo escoltó fuera de este edificio el 1 de marzo. Despedido con causa bajo la sección 17b, perdió 485.000 en bonos acumulados. Nancy solicitó el divorcio 2 días después y, para mediados de abril, se quedó con su casa de 1.200.000 en North Scottsdale, el condominio de 850.000 en Sedona y el 80% de su cartera de inversiones. Ahora Douglas vivía en un apartamento alquilado en Mesa por 1.400 al mes y llevaba 10 semanas desempleado. La industria lo había puesto en lista negra. En su declaración de abril se negó a reconocer a Austin como su hijo. Demasiado tarde para eso, le dijo a su abogado. 26 años demasiado tarde. Catherine se mudó a un apartamento de una habitación en Tempe justo después del plazo de desalojo, 1.350 al mes. En 2 semanas encontró trabajo como asistente administrativa en Southwest Logistics, ganando 1.650 al mes antes de impuestos. Pero el tribunal le impuso pagos de restitución que la aplastaban, 2.500 al mes durante 17 años. Las cuentas eran brutales. Alquiler más restitución, 3.850 al mes frente a 1.650 de ingreso. Tomó un trabajo parcial en Target que sumaba a otros 800, dejándole alrededor de 100 al mes. Austin se convirtió en un fantasma. Trabajaba con DoorDash, sacando unos 1.400 al mes, y compartía un alquiler entre 4 en Toyson por 475. El tribunal le impuso 200 horas de servicio comunitario por conspiración para defraudar. Intentó contactarme 47 veces, llamadas, mensajes, correos que bloqueé sin leer. Austin había perdido a los 2 padres, al que lo crió y se negó a llamarlo hijo, y al que lo engendró y se negó a reconocerlo. Mi ascenso vino con un bono de compensación de 175.000, la disculpa de Core por lo que Douglas hizo bajo su techo, sumado a la casa valorada en 780.000 y completamente pagada, mi 75% de las inversiones conjuntas en 240.000 y los 135.000 que movía mi cuenta personal. Estaba seguro financieramente, pero vivía solo en una casa de 4 habitaciones que resonaba con ausencia. Los domingos se estiraban como el desierto, inmensos y vacíos. Matthew venía los martes por la noche y veíamos a los Suns o nos quedábamos en silencio, y ese silencio era otra forma de consuelo. En el cajón del escritorio guardaba la memoria USB número 1. A veces, tarde en la noche, la sacaba y sentía su peso. Nunca la volví a conectar. Pero ese trozo de plástico representaba el momento en que todo cambió. El momento en que dejé de ser un tonto y empecé a documentar la verdad. El mes pasado mandé cortar el cerezo, el que planté en 2000 cuando Austin cumplió 2. El jardinero me preguntó si quería quedarme con la madera. Le dije que no. Hay raíces demasiado profundas como para salvarlas. Esta mañana me reuní con Janet Morrison, la agente inmobiliaria que me recomendó Matthew. La casa saldría al mercado la próxima semana. Ya había encontrado un condominio de 2 habitaciones en el centro de Tempe, 1.400 pies cuadrados con terraza en la azotea, listado por 485.000.
El cierre sería en 3 semanas. A las 11 me detuve en Cartel Coffee Lab, y mientras esperaba a mi americano, una mujer de unos 45 con ojos amables y una gorra de los Diamondbacks me habló del frío inusual. Hablamos 5 minutos de nada en particular. Conversación normal, conexión normal. Cuando volví a la camioneta me di cuenta de que era la primera vez en meses que hablaba con alguien nuevo sin el peso de mi historia aplastando cada palabra. Ahora, viendo el sol bajar hacia las montañas estrella, pensé en lo que realmente cuesta la justicia. El precio no es solo lo que le quitas a quien te hizo daño. Es lo que pierdes en el proceso. 26 años de matrimonio, un hijo al que amé, amigos que no pudieron con los escombros, la capacidad de confiar con facilidad. Pero mientras el cielo de Fénix pasaba del dorado al rojo, entendí algo más. Mi valor no lo determinaba lo que Catherine y Douglas me hicieron. Lo determinaba lo que yo eligiera hacer después. Cómo me tratara a mí mismo, cómo reconstruyera, si dejaba que sus mentiras definieran el resto de mi vida. Mañana me reuniría con Janet para cerrar el anuncio. Mañana por la noche, Matthew y yo teníamos entradas para los Suns. El próximo mes me mudaría al condominio y empezaría de cero en un espacio sin fantasmas, solo con la posibilidad de algo honesto y nuevo. La justicia me costó todo lo que creía tener. Pero también me devolvió algo. Mi integridad. Mi respeto propio. La certeza de que no permitiría que nadie volviera a hacer de mí un tonto jamás. El atardecer del desierto ardía sobre el valle. Y por primera vez en 2 meses y medio sentí algo que no era rabia, duelo o vacío. Me sentí listo. Si estás leyendo esta historia familiar, escúchame bien. No seas como Michael. No esperes 2 meses y medio para ver las señales. No pases 26 años construyendo una vida sobre confianza ciega sin verificar nada. Esta historia familiar enseñó una lección dura. El amor sin honestidad es solo otra forma de esclavitud. Michael lo dio todo, su tiempo, su dinero, su identidad como padre, a personas que lo veían como un recurso para explotar. Catherine y Douglas no solo lo traicionaron. Construyeron toda una arquitectura de engaño con su vida como cimiento. La venganza del padre que has visto no iba de crueldad. Iba de rendición de cuentas. Algunos lo llamarán excesivo. Otros lo llamarán proporcional. Cuando alguien te roba 26 años de vida, 599.000 de tu trabajo y tu identidad como padre, la justicia no puede ser suave. Venganza de padre significa asegurar que las consecuencias igualen a los delitos, no por odio, sino por necesidad. Esta venganza le costó a Michael todo lo que creía tener, pero le devolvió algo más valioso, su respeto propio. Esta es la lección. Verifica todo. Confía, pero documenta. Observa patrones. Cuando la gente te muestre quién es con sus acciones, créeles a la primera. Frank Wilson intentó advertir a Michael el 12 de febrero. Debió escucharlo de inmediato. Protege tu historia familiar. Defiéndela con ferocidad, porque cuando se envenena con mentiras, el antídoto es tierra quemada y nadie sale sin quemaduras. Dios nos da intuición por una razón. Michael ignoró la suya demasiado tiempo. No cometas ese error. Gracias por acompañarme hasta el capítulo final de este viaje cargado de emoción. De verdad quiero saber tu opinión. Deja un comentario contando qué harías si estuvieras en los zapatos de Michael. ¿Cuál sería tu respuesta ante un engaño tan calculado y una traición tan sistemática? Yo valoro y leo cada perspectiva que compartes. Si esta búsqueda de verdad y rendición de cuentas resonó contigo o cambió cómo piensas sobre la confianza en las relaciones, me honraría que te suscribieras para ver más historias que den que pensar. Nota de transparencia rápida. Aunque esta historia toca dinámicas reales de pareja y marcos legales reales, algunos momentos dramáticos se han amplificado para aumentar el impacto narrativo. Si este enfoque no conecta contigo, siéntete libre de explorar otras historias del canal que quizá encajen mejor con tus preferencias.